una oportunidad de escuchar o de oír, habrán visto que más o menos andamos parejos. ¿Se quedaron con alguna duda o alguna pregunta del encuentro anterior? No, todo muy claro. No, Carmen. Ahora bien. Muy claro. Vamos bien. Bueno, muy bien. Porque en realidad ustedes que básicamente son alarquianos, porque estudiaron la gramática en los centros de formación a través del modelo funcionalista, observarán que es bastante diferente este enfoque, porque es un enfoque que nos lleva hacia lugares de significado. Entonces, hay veces que cuesta, sigue ingresando gente, por eso me detengo. Hay veces que cuesta llevar, y en la medida en que nos vayamos enfrentando a todo este problema de la transitividad e intransitividad, es muy difícil todavía. Fue algo que conté en la tarde, pero no sé si con ustedes conté cómo había sido la evolución del concepto de transitividad a lo largo del siglo XX. ¿Lo conté con ustedes? No, nosotros no. Porque yo creo que fue de tarde que lo conté, frente a una pregunta que me hicieron. El concepto de transitividad, en realidad, es un concepto que ha variado a lo largo de la historia de la gramática. No siempre la transitividad fue entendida de la misma manera. La gramática tradicional la entendía como la capacidad que tiene un verbo de admitir un complemento directo, que puede estar o no, es decir, eso no implica que sea obligatorio. El que aparezca un complemento directo o no es cuestión del contexto y de la situación, ¿sí? Pero yo estoy igual, así que no se preocupen. Es decir, el verbo puede tener o no tener su complemento directo, y en la gramática tradicional se decía que esa capacidad del verbo de admitir esa presencia o no, ya es transitividad. Es decir, el verbo está habilitado en su esencia, desde su nacimiento, a permitir o no la presencia de un complemento directo. Hay verbos que obligan y otros verbos que no obligan al complemento directo, pero de cualquier manera, lo obliguen o no, por el solo hecho de admitirlo, de estar capacitados para admitirlo, son transitivos. Ahí hay alguien que dice, Leonardo, un gusto encontrarte por acá, Ruth Robaina. Yo no me acuerdo. ¿No te acordás de Ruth Robaina? No. No ya importa. Te vas a acordar. Ya te vas a acordar. Bueno, entonces. Suena ese apellido. ¿No es de la política? Bueno, en fin. Ahí, ella está en todos lados. Ella se hace presente. Bueno, escuchen, entonces, eso decía la gramática tradicional. ¿Ah? La capacidad de admitir o no, digo, sea obligatorio o no la presencia, el verbo es transitivo. Y eso es lo que contuvo siempre, estuvo siempre presente en el diccionario de la Real Academia. Aparece al lado de cada verbo que sea transitivo o intransitivo, y es por eso, es por esa capacidad de admitir o no complemento directo. A lo largo del siglo XX, ese concepto fue recibiendo ciertas modificaciones con los autores. Amado Alonso decía, por ejemplo, que el verbo es transitivo cuando tiene su complemento directo. María se conectó ahora. Y cuando no lo tiene, está comportándose como intransitivo.
Eso a mí, como profesora, me dio bastante vuelo como para poder solucionar con los chiquilines, porque en la medida en que el verbo tiene un complemento directo, ¡paf!, lo clasificábamos como transitivo y se nos acababa el problema. No andábamos pensando en la capacidad semántica que podía tener ese verbo. Pero eso no duró demasiado, porque después vino Alarcos a decir que lo transitivo es el predicado. Y lo que hizo Alarcos fue concebir, no en la gramática del 94, en la gramática del 94 ni mencionó el hecho de que hubiera o no transitividad, pero en la gramática anterior, que son los artículos que él publicó todos juntos en Gredos, eran artículos de revista que él elaboraba en distintas revistas de lingüística, y él los unió a todos en una especie de antología que es Elementos de Gramática Funcional, publicado en Gredos. En ese libro hay un capítulo que se llama Verbo transitivo, verbo intransitivo y estructura del predicado, que en el que él plantea que lo transitivo o intransitivo es el predicado, es decir, la presencia o no de complementos directos hace que el predicado en su totalidad sea transitivo, si tiene complementos directos, y que sea intransitivo el predicado si no tiene. Pero a eso le sumó los complementos de régimen, es decir, que él llamó suplemento en ese artículo. Los complementos de régimen también participaban de un predicado transitivo, en el sentido de que él entendía que la predicación se completa con la presencia tanto de complementos directos como de indirectos, como de suplementos. Es decir, ese concepto de transitividad fue variando a lo largo del tiempo. ¿Ah? Inclusive en el siglo XX, Moreno Cabrera también decía que los complementos indirectos en algunos verbos intransitivos podían ser entendidos como una extensión del concepto de transitividad. En definitiva, sin la voluntad de generarles locuras neuronales al comienzo de la jornada, lo que les estoy mostrando con esto, pretendo mostrarles con esto, es que hay en el fondo una concepción que los unifica a todos, en el sentido de que la transitividad es semántica. Por más que Alarcos no haya visto eso como semántico, en el fondo era un concepto semántico que estaba subyaciendo allí, ¿verdad? Es decir, la capacidad semántica del verbo de necesitar o admitir un complemento para que la predicación esté completa. Gil y Gaya hablaba de verbos de predicación completa o incompleta, y en definitiva es eso. ¿Ah? Y ese concepto de predicación incompleta que tiene el verbo transitivo y necesita del complemento directo para completar esa predicación, es un concepto que se repite, se reitera, se retoma en esta nueva gramática. Porque lo que se observa es justamente eso, ¿ah? El hecho de que el complemento directo permita completar esa predicación. Estos ejemplos que yo les envié ayer, son ejemplos que elaboré en base a los
propios verbos que la gramática la nueva gramática, coloca como ejemplo en los casos de verbos transitivos que tienen una capacidad diferente, ¿no? Estoy compartiendo ahora, voy a compartir, estoy compartiendo la presentación para que ustedes, para retomar un poco el diálogo que dejamos desconectado, digamos, temporalmente desde el encuentro pasado. Ya habíamos visto que el verbo que admite un complemento directo o selecciona un complemento directo es verbo transitivo, ¿verdad? Y habíamos visto que hay verbos que pueden seleccionar directamente un sintagma nominal o grupo nominal, como lo llama la gramática, y hay otros como opinar, por ejemplo, que solamente va a seleccionar oraciones subordinadas. No importa, lo importante es que esa selección se haga en un complemento directo. Ahora, va a ser diferente el tipo de información que el complemento directo sostiene, ¿verdad? Por eso se empiezan a hacer clasificaciones semánticas de los verbos y muestran que hay determinados verbos que van a seleccionar un tipo de complemento directo y otros verbos que van a seleccionar otro tipo de complemento directo. Es en ese sentido que la primera clasificación, la gramática habla de clases aspectuales. Son verbos de actividad, de realización, de consecución o logro y de estado o propiedad. Entonces, fíjense los ejemplos que pone. Verbos de actividad, empujar un coche. Verbos de realización, leer un libro. Parece que fuera lo mismo, y de hecho leer es una acción, pero cuando nosotros leemos, si bien estamos actuando, estamos también obteniendo una especie de completud cuando ese complemento directo aparece, ¿verdad? Entonces, en la gramática aparece realización en el sentido de que cuando yo leo un libro, yo puedo decir que el libro fue leído cuando yo ya terminé eso. En ese sentido, realicé la acción. Entonces, hay como matices semánticos que nos vuelan la cabeza, en definitiva. A mí, en lo personal, me costó, además, ya hace años que estoy con esta nueva gramática en la cabeza, porque yo la recibía cuando estaba en borrador, pero de cualquier manera hay que cambiar el chip para poder entenderlo, ¿sí? Verbos de consecución o logro, es decir, alcanzar la cima, solo podemos decirlo cuando alcancé la cima, ¿verdad? O cuando quiero alcanzar la cima, pero de hecho la cima siempre va a ser el logro obtenido, ¿no? Lo que yo logré. Esperen que voy a cerrar la puerta para no sentir los ladridos de los múltiples canes. Esperen un momento. Ya estoy. Y los verbos de estado o de propiedad, porque yo puedo decir, ¿se acuerdan que decía el otro día, ponía el ejemplo de tener hijos o tener amigos? Yo puedo decir los tengo, pero también los verbos de propiedad como merecer, también pueden tener un complemento directo y de hecho no hay ninguna acción allí. Es decir, no se necesita que el verbo sea de acción para poder tener complemento directo.
Entonces, déjenme ver, a ver si puedo. Si puede aparecer, qué suerte. No tengo que estar cambiando el compartir. Yo puse ejemplos, porque esto no aparece en la nueva gramática, es algo que yo añado para mostrar, para que ustedes vayan observando diferencias. Porque vieron que una de las pruebas para poder descubrir que es un complemento directo es la de sustituir o trasladar a pasiva trasladar a pasiva esa, esperen porque hay alguien que quiere entrar, yo no sé si le di entrada o no. Sí, le di, sí. No le di. Carmen, ¿Qué? disculpa, Sí. que a mí me quedó haciendo ruido algo la otra vez y capaz estabas explicando eso cuando entré, por eso me quedé callada. Y no tomé apuntes sobre eso, por eso te quería preguntar. El tema de los verbos de estado. Sí. Porque yo cuando vi verbos de estado, y que tenemos asociado el verbo de estado a las copulativas, Sí. ¿verdad? Y estábamos hablando de complementos directos, entonces eso me quedó haciendo ruido. Claro, porque lo que pasa es que verbos de estado no solamente son los verbos copulativos como estar. Verbos de estado son todos los verbos que implican o refieren a un estado especial en el que no hay acción. No hay ni acción, ni realización, ni logro, ni movimiento. Cuando tú decís que tenés algo, es un estado. El tener algo implica una no acción. ¿Ah? Es diferente a otros verbos que implican la realización de una acción o de un movimiento o de una actividad, porque no toda actividad implica acción de un movimiento evidente. Leer es una actividad que en realidad no es una acción igual a empujar o a saltar o a correr. La referencia a la realidad acá es impresionante. Es decir, inclusive les puedo asegurar que no van a encontrarse ustedes, si buscan clasificaciones semánticas de los verbos, no se van a encontrar nunca con una única clasificación. Hay montones. Hay decenas de clasificaciones semánticas. El que realiza, yo creo que no lo tengo compartido con ustedes, pero puedo compartirlo. Lo que pasa es que tampoco quiero apabullarlos con lecturas, porque ya el estar leyendo la nueva gramática es suficiente ejercicio mental. Pero hay una clasificación semántica que es tradicional, que es la que realiza, ahora no me acuerdo el nombre, esta cabeza mía está cada vez peor, ya me voy a acordar del nombre, un lingüista que escribió justamente la tesis suya es sobre verbos transitivos, es decir, es el comportamiento de los verbos transitivos, y para eso tuvo que hacer una clasificación semántica. Y esa clasificación semántica es increíblemente extensa, y ya la hizo en la segunda mitad del siglo XX, porque ya tiene sus años el hombre. Y luego de esa clasificación hay un montón de lingüistas que han hecho clasificaciones semánticas y siempre se quedan cortos. Si uno lee la nueva gramática se va a encontrar con... Yo todavía no me senté a hacer una lista
de todo lo que la nueva gramática clasifica semánticamente, de todos los verbos que la nueva gramática clasifica semánticamente, porque lo hace a lo largo de toda la gramática, no lo hace en una sola, en un solo capítulo ni en un solo momento, pero es increíble la cantidad de verbos de distinto tipo que hay. En algún momento me voy a sentar y lo voy a hacer. Porque hay subclases dentro de las clases. Entonces, los verbos de estado son verbos que no solamente son copulativos. Hay verbos predicativos que son verbos de estado. ¿Ah? Los verbos de posesión o pertenencia son verbos de estado de la misma manera que los verbos que implican hasta los verbos de percepción intelectual son verbos de estado, porque cuando tú decís sé algo, es un estado en el que está tu mente que no se manifiesta en acciones, sino en un estado. ¿Ah? Tú sabes algo, tú conoces algo, y bueno, y tu mente lo tiene allí, y está quieto, o está trabajando, pero son las neuronas que están trabajando, y como no las podemos ver trabajando, ¿no? Consideramos que eso es un estado. Por ahora. Y por ahora. Entonces, es bastante, entrar en este mundo de las clasificaciones semánticas es bastante inquietante, por decirlo de una manera suave. ¿Ah? Bien, gracias. Porque nos podemos sentir perdidos. De cualquier manera, ustedes no se angustien, porque si están perdidos es porque están aprendiendo. No hay que asustarse de estas cosas. Lo que yo hice acá fue intentar la transformación en pasiva de distintos verbos transitivos. ¿Ah? Y lo que hice fue usar esta clasificación inicial de verbos según el aspecto, ¿no? Los de actividad, de realización, de logro o de estado. Y fíjense cómo la transformación a pasiva es diferente en cada uno. ¿Por qué lo transformé en pasiva? Porque es una de las pruebas para poder reconocer el complemento directo. Estamos nosotros, en esta misma gramática se nos dice que una de las pruebas para poder reconocer el complemento directo es la transformación en pasiva, pero como prueba es una prueba imperfecta. De la misma manera que es imperfecta la prueba de la sustitución por lo, es imperfecta la sustitución, la transformación en pasiva. Porque fíjense qué es lo que pasa. Yo con un verbo de actividad puedo trasladar a pasiva perfectamente esa actividad. Yo digo, Juan empujó el coche, es una actividad, ¿verdad? Estoy realizando una actividad, es un verbo de acción, digamos. Juan es el agente, y yo puedo decir, el coche fue empujado por Juan, sin ningún problema. Lo puedo trasladar a pasiva, y es una pasiva posible en nuestra lengua y en nuestro idiolecto. Con un verbo como pintar, que supone otro tipo de actividad, pero en la que yo estoy moviendo mi cuerpo, yo puedo decir el cuarto fue pintado por Juan. Ningún problema, a pesar de que el coche se haya movido y el cuarto no se mueva, ¿verdad? Es decir, no importa el movimiento del objeto, pero ese objeto de alguna manera fue afectado, cambió el estado de ese objeto a través de la actividad de Juan. ¿Ah? O sea, si yo empujo el coche se mueve; si yo pinto el cuarto queda pintado. Entonces, yo puedo trasladarlo a pasiva sin ningún problema. Pero cuando yo digo, Juan saltó la valla, que es también una actividad, saltar es un verbo de movimiento, ¿verdad? Yo acá no puedo decir la valla fue saltada por Juan. No lo decimos nunca eso. ¿Ah? Es decir, la valla quedó quieta ahí, inerte, era nada más que un obstáculo que no recibe ningún cambio en sí mismo, y Juan le pasó por encima. Pero sin embargo puedo sustituirlo por la, y puedo decir Juan la saltó, la valla es lo que Juan saltó.
O sea, es el complemento directo, sin embargo, no puedo trasladarlo a pasiva. Tampoco puedo trasladar a pasivo otras cosas que aparecen más adelante, ¿verdad? Pero puedo decir, Juan leyó el libro, en una realización también puedo trasladarlo a pasiva, ¿está? Sin ningún problema. Sin embargo, en los casos de realizaciones, de logros, de alcanzar la cima, por ejemplo, es medio raro escuchar la cima fue alcanzada por Juan. De la misma manera, en Juan mereció el castigo, yo podría decir el castigo fue merecido, fue bien merecido. Yo ahí voy a tener que agregar una cuantificación. ¿Mereció bien o mereció mal o mereció poco o mereció mucho? Pero no le puedo agregar el agente, porque en realidad por Juan no es un agente. El problema está en que este tipo de pasivas, las pasivas perifrásticas, admiten la presencia de un agente y en estos casos los verbos no son exactamente verbos de acción iguales a las actividades. ¿Ah? Es decir, si bien cuando yo digo Juan alcanzó la cima, yo estoy pensando que hubo una actividad previa, ¿sí? Esa actividad previa no hace que la cima cambie de estado ni sufra ninguna modificación, como pasa con el coche, con el cuadro o con, de alguna manera, el libro, porque si el libro fue leído, el libro de alguna manera recibió esa actividad de Juan de leerlo, que es para eso, en definitiva, que los libros están, ¿verdad? Entonces, la situación de cada complemento directo es diferente según la capacidad semántica que tenga ese verbo. ¿Ah? No todos los verbos admiten, por ejemplo, la pasivización de la misma manera. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no tienen un agente todos los verbos, porque no todos los verbos que tienen complemento directo son de acción. Solamente los de acción, los que implican una actividad, son los que pueden ser trasladados a pasiva. Entonces, esa prueba de la pasivización, que todo el mundo esgrime como una prueba inefable, y única y universal, no existe en realidad, solamente la tienen algunos verbos. ¿Ah? Entonces, volviendo a las diapositivas de la presentación. ¿Tienen alguna pregunta respecto de esto que acabo de mostrarles? No. Bueno, no. Entonces, posteriormente en la gramática se hace referencia a una capacidad que tienen los verbos de relacionarse con su complemento directo según el tipo de verbos. Entonces, hay algunos que van a tener como complemento directo solo seres animados, como vacunar, otros solo personas, porque yo puedo vacunar a un perro o a un niño, pero solo con decoro a personas. Aunque, bueno, hay perros que también son condecorados, ¿no? Son premiados por esos perros de raza. Pero bueno, digo, condecorar por el logro obtenido, más que nada son personas. Hay otros verbos que van a seleccionar complementos directos que sean sucesos o eventos, como presenciar o narrar, o otros verbos que van a seleccionar sentimientos, otros magnitudes. Fíjense estos verbos, o sea, distar, tardar, dista 100 kilómetros o tardó 3 horas, son complementos directos esos. ¿Se acuerdan que con Alarcos había ahí una duda
implícita al arco se entendía que eran complementos directos porque se podían sustituir por lo o la o los o las, pero en gramáticas anteriores a las de Alarcos, estos eran entendidos como complementos circunstanciales, en realidad. Sin embargo, ya en Alarcos entraron dentro del mundo de los complementos directos, y este tipo de verbos entró dentro del mundo de los transitivos. Pero van a necesitar un tipo de complemento directo que sea mensurativo, es decir, sustantivos que estén midiendo o el tiempo o el espacio. ¿Ah? Ahora, lo que yo hice fue acá elegir ejemplos según el tipo de afectación. Más adelante en la diapositiva se habla de una meta afectada o no afectada. Es decir, el complemento directo va a implicar una meta, eso es lo que tienen todos los complementos directos, a esa función semántica se la llama meta o tema, y esa meta o ese tema, ese logro, es diferente. Es decir, el complemento directo, la referencia de ese complemento directo va a tener en la realidad, y hablo de referencia como la referencia hacia la realidad. Disculpen, pero no puedo callar al perro porque ya cerré la puerta y está ladrando por un motivo muy especial y no va a dejar de ladrar hasta que mi marido termine de entrar el auto. Entonces, yo acá tengo complementos directos que son afectados por su forma. Yo tengo un sastre que compone el traje, ¿verdad? Lo arregló. El traje queda arreglado y el traje cambia de forma. Toda esta referencia a la realidad es totalmente nueva para nosotros, pero en la nueva gramática aparece mencionado como una característica. Entonces, yo tengo, y van a ver que esto después nos lleva a una clasificación de determinados verbos intransitivos. Por eso me detengo bastante para que podamos entender todas estas sutilezas, porque no son sutilezas inútiles, digamos, son sutilezas estas que si las entendemos ahora vamos a poder entender un poco mejor esa clasificación de verbos intransitivos que parece de otro planeta para un alarquiano. ¿Ah? Yo tengo acá una persona que está cosiendo y está arreglando el traje. Ese traje cambia de forma. En ese sentido decimos que el tema es un tema afectado porque cambió su estado. ¿Ah? Cambió su apariencia. En María desgarró o arregló o cosió el vestido. Yo digo que el vestido cambia de forma cuando María lo hace. ¿Ah? Cuando digo que el joven limpió su cuarto, el cuarto cambió cuando el joven lo limpió. Cuando digo que el mecánico reparó el coche quedó reparado y quedó diferente a como estaba antes, que estaba roto. Es decir, en todos estos casos, el complemento directo hace referencia a una entidad del mundo que cambia su forma de estado, su forma de estar, la cambia gracias a la acción de alguien que actuó sobre ella. ¿No? En ese sentido, la transitividad entendida como esa capacidad del verbo de mostrar que algo transita, una cosa transita sobre la otra, que es por eso que se llama transitivo, hay un tránsito en la acción recae sobre otra cosa, es así que la gramática tradicional lo llamó, es por ese motivo.
es un motivo filosófico, lógico, bueno, acá está en todo su esplendor. El tema es un tema afectado. ¿Ah? Se afectó, hubo afectación en la referencia a esa entidad del mundo referida por el complemento directo, quedó afectada, quedó modificada por la acción de ese agente. ¿Ah? En otros casos hay otro tipo de afectación, también existe afectación con los verbos de movimiento. Hay verbos de movimiento que pueden construirse o no con complemento directo, ¿no? Cuando estos verbos de movimiento se construyen con un complemento directo, son transitivos realmente, yo tengo, por ejemplo, el profesor subió los libros al estante más alto. Los libros es lo subido por el profesor los elevó, ¿verdad? También los libros quedaron afectados, hubo un cambio de ubicación en los libros, no los destrozó, no los masticó, pero sí los subió, los elevó, entonces hubo un cambio en el espacio, hubo una modificación en su ubicación. Los jóvenes bajaron la mesa al primer piso, yo estoy moviendo la mesa y la mesa queda afectada en su estado. En lugar de estar ubicada en el segundo piso, pasa a ubicarse en el primero. Se dan cuenta que acá hubo un cambio de ubicación. No hubo un cambio de estado, ni de los libros ni de la mesa. Siguieron siendo los mismos. No pasa como con el traje o con el cuarto limpiado por el joven. Pero sí hay un cambio en la ubicación. Igualmente se entiende que la meta es afectada. ¿Ah? La señora deslizó la mano por la mesa, la mano cambió su ubicación. Entonces, si bien la mano sigue siendo la misma, no aparece ni aplastada, ni pintada, ni maltrecha, la mano cambió su ubicación, entonces fue afectada en alguna parte de su estado. ¿Ah? Ese tipo de verbos también va a tener una meta afectada como complemento directo. Después, si tienen preguntas, háganlas. ¿Se les ocurrió alguna cosa que impidió que pudieran entender? Por ahora no. 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 Muy bien, entonces puedo seguir. Hay otro tipo de construcciones que son las construcciones causativas. Y las construcciones causativas tienen lo suyo. Es decir, acá tenemos que cambiar un poco la cabeza y dejar de pensar un poco en el complemento directo para pensar además en el sujeto. Yo acá tengo un sujeto que en realidad, más que manifestar, fíjense, todos estos verbos, alegrar, horrorizar, emocionar, enamorar, son verbos que transmiten emociones, son verbos de percepción Carmen, la sensorial. presentación que se está viendo es la anterior, la de los ejemplos no se está viendo, por las dudas. Los ejemplos que mandaste ayer. ¡Ah, no! No. ¿Y por qué no me avisaron? Estamos Pero yo estuve rato, con esta presentación a la vista y ustedes estaban en la foto, porque lo Pero igualmente las estamos viendo, yo las estoy viendo en las diapositivas. Claro, yo estaba leyendo en otro lado también, por eso no te decía nada. Ah, bueno, Bien, está. pero bien. Está. Pero como Ahora estaba ahora señalando, las están viendo. Sí. Ahora las están viendo. Ah, Sí. En la que dice causatividad 1, vamos, sí. ahí. Ustedes estaban siguiéndolas en otro lado, no las estaban. Ay, Sí. gracias por avisarme, porque yo estaba En el convencida. querido e insustituible papel.
Sí, está. Bueno, de cualquier manera, la estoy compartiendo ahora. Ustedes avísenme cualquier cosa, ¿está? Sí, claro, es que tengo que pedir que comparta o no comparta. Yo como la abrí en la computadora y yo las estaba viendo, estaba pensando que ustedes también las veían. Es decir, acá hay otro tipo de complemento directo. ¿tá? Si bien los espectadores son lo alegrado, acá el sujeto es el que provoca es la causa de esa alegría. ¿tá? Entonces, son todos verbos que implican un estado de conciencia, un estado de ánimo. Son verbos de percepción intelectual, porque de hecho, intelectual porque es el cerebro, ¿verdad? El cerebro es el que está detrás de todo esto. Por más que nosotros pensemos que los sentimientos vienen del corazón, es mentira. Los sentimientos están en el cerebro, es toda una actividad cognitiva. ¿tá? Lo que sucede es que las emociones son la primera reacción, la reacción más instintiva del cerebro. Entonces pensamos que no vienen del cerebro, pero son cerebrales. Ahora, de cualquier manera, el payaso es la causa de la alegría de los espectadores. ¿tá? Entonces, se habla de sujeto causativo. Y está todo incorporado en una gran bolsa que es bastante compleja, que es la bolsa de lo que se llama la causatividad. Es decir, hay sujetos que son causativos, que no son exactamente agentes, no son pacientes, no son experimentadores, porque yo puedo decir Juan siente alegría, y ahí el sujeto es un experimentador. En este caso, el sujeto es sujeto causativo. ¿tá? Yo puedo decir, el viento abrió la ventana, y ahí el sujeto también es la causa de que la ventana se abriera. Se dan cuenta que estamos en el mundo de lo semántico. Estamos, Sí, claro. estamos navegando por aguas inciertas. Para nuestra psiquis, porque todo lo que tiene que ver con lo semántico es de difícil clasificación. Por eso Alarcos nunca se metió con esto, y por eso el funcionalismo le escapa un poco a esto. El único que no le escapó y que quiso prenderse a la semántica desde un principio porque intuyó que por ahí venía gran parte de los problemas de la sintaxis, fue Salvador Gutiérrez, que habiendo sido alumno de Alarcos en su carrera de grado, le pidió a su maestro, a Alarcos, que lo dejara hacer y que le recomendara dónde hacer cursos de posgrado que le sirvieran para entender la semántica. Por eso hizo los cursos con Ducrot en Francia. Y se especializó en su posgrado en la semántica justamente por eso, porque intuyó que en la semántica estaban las respuestas de mucha cosa que no podía responderse a través de un funcionalismo desemantizado como el que Alarcos enseñaba. ¿tá? Pero de cualquier manera siempre es un terreno incierto el de la semántica. ¿tá? Por eso es necesario entenderlo, por lo menos ir entendiendo lo que se proponen con estas cosas. Entonces, el payaso es la causa de la alegría de los espectadores. Yo digo, el guasón horrorizó a los niños, este guasón es la causa de que los niños se horrorizaran. En la banda emocionó a la multitud, la banda es la causa de la emoción de la multitud. En Juan enamoró a María,
Juan es la causa de que María quedara enamorada de él. Es el que provocó. Acá hay un sujeto que está motivando, está instigando, está moviendo el estado del complemento directo, y es el que está provocando ese cambio de estado en el complemento directo. Carmen, Es la causa. Guasón es un sujeto causativo. ¿Horrorizar es un verbo siempre causativo? No, no, no. Los verbos en este caso no se clasifican como causativos. Son verbos que, digamos, habilitan a la presencia. Son verbos de percepción intelectual. ¿Ah? Son verbos que hablan de un estado de ánimo. ¿Ah? En la clasificación semántica del verbo es un verbo de percepción intelectual. Lo que pasa es que habilita la presencia de un sujeto causativo, de un sujeto que provoque esa alegría. ¿tá? Y en el fondo, grosso modo, puede hablarse de verbos causativos en ese sentido. Son verbos de percepción intelectual que habilitan una causatividad. Entonces, grosso modo, de una manera como, digamos, muy general, se los llama también causativos. Es decir, hay verbos que son entendidos como verbos grosso modo causativos y que no son exactamente verbos que sean la causa en sí mismos. Necesitan un sujeto que sea causativo. No sé si te contesté. Y me quedó clarísimo. No sé, porque ahora la que me parece que no contestó claramente fui yo. A mí me quedó claro. ¿Te quedó claro? Es decir, se los llama genéricamente causativos, pero específicamente en las clasificaciones son verbos de percepción intelectual, que habilitan causatividades. ¿tá? Por eso se los llama genéricamente causativos. Pero dentro de estos causativos tenemos estos que son los que implican emociones, estos, emocionar, enamorar, alegrar, y después tenemos otros verbos como permitir, ordenar, sugerir, que también están dentro de la lista de los causativos porque tienen sujetos que son los que habilitan, son la causa. Cuando yo digo que permití a mis hijos ir al cine, también están dentro de los verbos, se los entiende como verbos causativos porque son los que provocan una acción en el complemento directo. ¿Ah? O en algunos casos hasta complementos indirectos. O sea, es un mundo bastante complejo, el mundo de la causatividad, en el que hay que ir entrando de a poco. ¿ah? Pero en un principio sí, la nueva gramática coloca como ejemplos estos verbos, que son verbos de percepción intelectual que refieren a emociones. ¿ah? Y ahí el sujeto es la causa del enamoramiento del objeto directo o de la alegría del objeto directo. Hay otro tipo de... Carmen, una preguntita. Sí. En este caso de estos verbos de percepción intelectual, donde está el sujeto causativo, seguimos hablando del complemento directo afectado, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí. Era eso, gracias. Están afectados porque cambió el estado. En cualquiera de estos tenemos un estado que cambió en los complementos directos. Bien, gracias. Los espectadores quedaron alegrados, los niños quedaron horrorizados, es decir, ustedes pueden
establecer la sustitución sin ningún problema por quedar tal cosa, ¿verdad? La multitud quedó emocionada. Hay un resultado final en ese objeto directo. Después hay otro tipo de construcciones sintácticas que generan causatividad. Tenemos el verbo causativo más prototípico es el verbo hacer, que en este caso no está significando construir. Yo puedo decir, hice una tarea. Algo que me preguntó y yo ya lo había entendido, entonces le dije, ya le voy a mandar mensaje a Martín. ¿Qué pasó? No estoy en el curso, esto va hasta 11:30. Ah, está. Hay alguien que tiene el micrófono, está Roxana. Se le activó el micrófono. Sí. Ah, pero no hay ninguna pregunta. ¿Puedo seguir? No digan nada. Si no dicen nada, sigo. Fíjense, yo puedo decir que Juan corrió las cortinas, y ahí fue Juan el que realizó la acción, y ahí es un verbo de acción como cualquier otro. Pero si yo digo que Juan hizo correr las cortinas, ahí Juan no las corrió, hizo que alguien las corriera. Entonces, en ese caso, Juan es la causa de que alguien extra, fuera de él, alguien ajeno, las corriera. Juan es el instigador, provocó que fulanito de tal corriera las cortinas. Entonces, en ese caso, el sujeto es un sujeto causativo, pero es el sujeto causativo de correr. Hizo correr, en realidad no es exactamente una perífrasis. ¿Por qué? Porque tiene distintos sujetos. ¿Ah? Juan es el sujeto de hizo y el sujeto de correr es otra persona. O sea, no podemos decir que esto es una perífrasis exacta, porque no lo es. Sin embargo, en muchos casos ustedes se van a encontrar con que hay autores que hablan de una perífrasis causativa. O sea, no es pecado decir que esto es una perífrasis, pero es una perífrasis en un sentido diferente a las perífrasis tradicionales. ¿Por qué? Porque tienen distintos sujetos los verbos. ¿Ah? ¿Me están siguiendo? El sujeto de correr es otra persona y el sujeto de hacer es Juan. En las perífrasis comunes y corrientes, las tradicionales, yo tengo como sujeto a la misma persona, el mismo sujeto, tanto para el verbo conjugado como para el verbo sin conjugar. Si yo digo tengo que correr las cortinas, tengo es una primera persona del singular y la persona que corre las cortinas soy yo. Entonces, en debo correr las cortinas, yo debo y yo corro. ¿Ah? O sea, ahí hay una perífrasis convencional, tradicional, canónica. Esta perífrasis es una perífrasis desmadrada. En el mejor sentido, ¿sí, Leonardo? Entonces, ¿esta oración tendría dos sujetos? Esta oración, desde el punto de vista semántico, tiene dos sujetos. Pero sintáctico no. No, desde el punto de vista sintáctico, el sujeto es Juan. Pero el sujeto, lo que pasa es que los infinitivos, los gerundios y los participios tienen su propio sujeto también. A veces es el sujeto de la oración y otras veces no. Bien. Fíjate tú en una oración como ganando tú, yo me quedo contenta. Yo me quedo contenta tiene como sujeto yo, y ganando tú tiene como sujeto tú. O sea, el gerundio tiene un sujeto diferente al sujeto de la oración principal. ¿Sí? O sea, las formas no conjugadas tienen su propio sujeto también. Lo que pasa es que es un sujeto semántico, no es un sujeto sintáctico en el sentido de que al no estar flexionándose, no estar flexionadas, no podés habilitar la presencia de un sujeto flexivo.
pero sí tienen. Vos toda vez que veas un infinitivo, un gerundio o un participio, tenés que estar pensando, tiene sus propias valencias, tiene su propio sujeto de la misma manera que tiene su propio complemento directo, que tiene su propio complemento indirecto, su propio régimen. El verbo en infinitivo tiene todo lo que tiene un verbo conjugado, solamente que no está conjugado. ¿Ah? O sea, selecciona igualmente sus argumentos. ¿Entendido? Vamos a ver. Es Sí, raro. clarísimo. Clarísimo. No deja de ser raro para una cabeza moldeada con alarcos, pero es así. ¿Ah? De hecho, Alarcos hablaba de sujeto inherente en los infinitivos, por ejemplo. Sí, una vocecita ahí me llamó. Yo, Paula. Paula, esto que estabas diciendo, lo último, ¿no? Tiene que ver con lo que nosotros trabajamos como verboides, que también admitían los adyacentes o los complementos como un verbo conjugado. Sí, sí. Las formas no conjugadas se las mal llamó verboides, porque pobres, son verbos, no son verboides, son verbos. El sufijo oide es un sufijo despectivo, pobrecitos. Los humanoides. ¿Eh? Casi. Igual como esa palabra le encanta a los chiquilines. Sí. Claro. No me extraña. Además es bastante sintética, ¿no? No es como decir formas no conjugadas o formas no flexivas, da un poco más de trabajo. Y a ellos todo lo que sea mucho trabajo lo dejan de lado, pero es así, ¿no? Entonces, en Juan hizo correr las cortinas, yo estoy frente a una construcción causativa. Es decir, este verbo hacer es un verbo que en este caso se desemantiza respecto de su significado canónico, que quiere decir construir. Es un verbo que es bastante maleable, este verbo. Se habla de verbos débiles en este modelo para determinados verbos que sirven a los efectos de generar construcciones complejas de distinta índole. El verbo hacer se especializa justamente para generar una construcción causativa. Entonces, yo acá les puse entre paréntesis la sustitución por la subordinada para que ustedes entiendan bien cuál es la jerarquía semántica que puede tener este verbo. Cuando yo digo Juan hizo que fulanito de tal corriera las cortinas, estoy diciendo provocó. Obligó, permitió, mandó. Es decir, este verbo implica eso, y lo estoy sustituyendo por otros verbos que pertenecen a la clasificación, extensa clasificación y genérica de causativos. Yo puedo ahí tener verbos que implican emociones como alegrar, emocionar, horrorizar, y puedo tener verbos que implican una acción apelativa totalmente, como permitir, ordenar, mandar, pedir, sugerir. Son todos también verbos causativos, en el sentido de que son verbos que generan acción en otra persona, que generan hechos en otra persona, logros en otra persona. Entonces, cuando yo digo la obra hizo dormir a los concurrentes, ahí también la obra, que es totalmente inanimado, en el sentido es un sujeto que hace referencia a algo que no es animado, ¿verdad? Si bien puede ser, yo qué sé, bueno, obviamente es una obra de teatro, una obra actuada, pero puede ser una película, puede ser un libro. El libro hizo dormir a los lectores, a todos los lectores.
pobre libro. Ven, acá la gramática enloqueció a los profesores. Ahí tenemos un verbo que implica una acción intelectual y que, bueno, es perfectamente posible que ocurra. Nos podemos enloquecer de tanto estar estudiando gramática. Y sin embargo, bueno, está. Ahí yo tengo una causa, ¿verdad? El chamán hizo llover. ¿Por qué puse este ejemplo? Porque llover es un verbo avalente, es un verbo que no tiene un sujeto. ¿Qué? ¿Qué pasó? Perdón, hay una compañera intentando ingresar. Ah, bueno, sí, acá tengo un punto rojo. Gracias. Ya está. Entonces, un verbo como llover, que es totalmente avalente, va a tener una valencia que es el instigador, el chamán. ¿Saben qué decía Tesnier? Que en estos casos el verbo de infinitivo tiene una valencia más. Es decir, acá no solamente hay dos sujetos, sino que correr, dormir, llover, tienen en el caso de llover, no tiene un sujeto como valencia, pero tiene un instigador como valencia. El chamán aparece como una valencia de llover en el sentido de que es el que provoca la lluvia. Acá, dormir. Los que duermen son los concurrentes, ¿verdad? Sin embargo, la obra es el instigador de esa dormidera. Entonces, dormir va a tener un instigador, que es la obra. Correr va a tener un instigador, que es Juan. Entonces, correr va a tener una valencia más. Tesnier decía que los verbos en infinitivo que aparecen en estas construcciones tienen una valencia más. Aparece el instigador como la causa de que las cortinas sean corridas. ¿Ah? Aparece la causa también. Y lo que hace que la causa aparezca es el verbo hacer. ¿Ah? Es ese verbo, es la presencia de ese verbo. O sea, llover, que es totalmente avalente, va a tener un instigador que es el chamán, el que provocó que apareciera la lluvia. ¿Ah? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Sí. Estamos en el mundo de la lógica. ¿Ah? Eso es lo que tienen que entender. Y también ocurre algo similar con el verbo dejar, en el sentido de permitir. La mujer dejó caer el vaso, permitió que el vaso cayera. ¿Tá? En ese sentido, también el sujeto es causativo y caer va a tener un instigador. Es decir, yo no hice que el vaso cayera, pero lo vi cayendo y lo dejé caer. Permití que eso pasara. ¿Ah? Y en Juan dejó salir el agua del grifo, obviamente acá hubo una acción, Juan abrió el grifo para que saliera el agua y permitió que el agua siguiera saliendo de ese grifo. ¿Ah? Entonces, con el verbo dejar también aparece un sujeto causativo y se habla de construcciones causativas. ¿Ah? Por eso puse causatividad 2, es cuando hay construcciones causativas, es cuando hay verbos que se construyen de una manera especial, que no significan, pierden un poco su significación para entrar en una construcción como esta que supone una causa. Dejó caer o dejó salir. ¿Ah?
Esta sería, en todos estos casos, tenemos el complemento directo como la meta afectada. Pero quiero mostrarles lo siguiente. Miren. Yo puedo tener ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Sí. O sea, el vaso es el sujeto de cayó. Por lo tanto, el vaso es a la vez complemento directo de dejó. Ay, ay, ay. Y es sujeto de cayó. De cayó. ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? Porque acá yo me voy a enfrentar a una realidad doble. Yo en realidad este complemento directo es el complemento, yo voy a decir, lo dejó caer. Y este lo es porque es complemento directo de dejar y ese lo es el sujeto de caer. O sea, el complemento directo es a la vez sujeto del verbo en infinitivo. Y lo mismo pasa con Juan hizo correr las cortinas. Yo digo, yo tengo una duda, Carmen. Sí. ¿Qué? Porque me parece que no es el mismo ejemplo, Juan hizo correr las cortinas, que la mujer dejó caer el vaso. Ese dejó caer me suena más como una perífrasis, y Juan hizo correr las cortinas. Yo no puedo decir allí, Juan hizo eso, ¿no? Y acá, la mujer dejó caer el vaso. Yo no puedo decir, la mujer dejó eso. No sé, hay algo que... No, pero es que además acá tenés toda la razón. Son diferentes porque además el verbo caer es un verbo que en sí mismo no tiene un complemento directo. El complemento directo, el vaso, es complemento directo de dejó y no de caer. En cambio, en hizo correr las cortinas, hay alguien que las corre y, las cortinas son lo corrido. O sea, ahí los ejemplos no son exactamente iguales. Y porque de hecho, en ese dejó caer el vaso, la mujer dejó caer el vaso, creo que el sujeto de dejar y de caer, bueno, es el mismo, es la mujer. Y acá en Juan hizo correr las cortinas. No, el sujeto de caer no es la mujer, ni es Juan. Juan no cae, el que cae es el vaso. Déjame razonar. No, me explotó la cabeza, pero un poquito. Yo entendí lo que vos me estás preguntando. Sí. No es exactamente una perífrasis porque lo que vos estás intuyendo es exactamente así. Son ejemplos diferentes, pero son ejemplos diferentes porque el verbo caer es un verbo intransitivo de por sí. Entonces, no va a tener las mismas sustituciones que
que un verbo transitivo como correr. ¿Ah? Déjalo por ahí, no, lo estás intuyendo y estás intuyéndolo bien. De repente lo vas a terminar de entender cuando, cuando veas qué tipo de verbo es caer, porque caer es un verbo intransitivo. ¿Ah? Entonces, es que es todo muy complejo y no todos los ejemplos son, iguales. Yo puedo decir, Juan dejó caer el vaso, Juan dejó salir el humo. Con dejar siempre vas a tener después verbos intransitivos, cosa que no tenés con hacer. Entonces, las construcciones que se hacen con dejar son construcciones que son similares en el sentido de que tenés sujetos causativos, pero el verbo en infinitivo que se hace que se construye con dejar es diferente. Es un verbo que es intransitivo. Fíjate que también podés decir, Juan hizo salir el humo. Ahí Juan generó que el humo saliera y el humo Juan no lo hizo. ¿Ah? Claro. Ahí estaríamos en el ejemplo anterior, perdón, de la causatividad 2. Es que es causatividad 2 tanto con dejar como con claro, sí, pero hacer. con el hacer, perdón. Sí, con hacer. Es causatividad, yo lo puse como causatividad, miren que ese número lo puse yo, en la nueva gramática no aparece causatividad 1 o causatividad 2. Esa es una clasificación que yo hice, para mostrarles que hay verbos que generan construcciones causativas como dejar y hacer, y hay otros verbos que no, que ya naturalmente, por su significado, funcionan como causativos. ¿No? Yo sé que son diferentes. Esa percepción de Ruth es exactamente así. Son diferentes, pero porque... A ver, no sé, alguien está hablando, pero no me está hablando. Hay un micrófono, déjenme ver. Hay un micrófono que no me estaba hablando a mí, estaban hablando por ahí y no. Es decir, no son exactamente iguales, no generan exactamente las mismas situaciones estos verbos. Fíjense que acá yo tengo en caer y en salir, tengo verbos que son intransitivos. Claro. Entonces, naturalmente, esa relación de transitividad queda como medio desvalida, ¿verdad? Acá en las cortinas, alguien las corrió. Entonces, la sustitución para decir que las cortinas es el sujeto de correr, tengo que decirla, las cortinas se corrieron, es decir, fueron corridas por alguien. O sea, en el caso, lo que quiero mostrarles es esto, en el caso de dejar el sujeto o de salir cuando el verbo es intransitivo, el verbo en infinitivo es intransitivo, entonces, ¿qué va a ocurrir? Ese complemento directo de dejar es el sujeto del verbo en infinitivo. En cambio, en este caso, en realidad, para ser sujeto,
yo voy a tener que construirlo con un C, porque en realidad las cortinas en realidad fueron corridas por alguien. En realidad las cortinas es el complemento directo del verbo correr. ¿Ah? Por eso se siente diferente la construcción. ¿Ah? O sea, o fueron corridas. ¿Ah? ¿Se entiende? Es decir, pueden aparecer funciones diferentes de ese complemento directo, el vaso y las cortinas. ¿Por qué? Porque ese complemento directo de hacer o de dejar, ese complemento directo de correr y de hacer. En este caso, acá no, es el complemento directo de dejó. ¿tá? O sea, son diferentes internamente. Por eso tú, Ruth, lo percibías de manera diferente, porque en realidad son diferentes. Si quieren llamarlo perífrasis, lo pueden llamar perífrasis porque en la nueva gramática se permite esa nomenclatura, pero es una perífrasis causativa. ¿Ah? Que se comporta de manera diferente en tanto el verbo habilitante sea dejar o el verbo habilitante sea hacer. ¿Ah? Déjenme ver en el caso de el chamán. Sí, cuando yo puedo decir perfectamente la obra, no, en este caso no, no puedo decir la obra dejó dormir a los concurrentes, tendría que decir, yo qué sé, el dueño del teatro dejó dormir a los concurrentes, estaban todos dormidos, lo dejó durmiendo. Claro. O sea, tiene que haber un sujeto, generador de otro tipo. Es decir, los sujetos son causativos, pero son diferentes. En el caso de dejar, tiene que haber un sujeto animado. En el caso de hacer, no es necesario. Es decir, son diferentes. Eso que Ruth percibió es así. ¿Hay alguien que Carmen, yo tengo una pregunta. Dale. En el caso de que no veamos dejó caer como una perífrasis, ¿ah? Juan dejó caer el vaso. Si no la vemos como perífrasis, ¿el complemento directo es solo el vaso o es caer el vaso? Y si es solo el vaso, caer, ¿qué es? Espérate un poco, que voy de nuevo a compartir los ejemplos. Ahora volví a preguntar porque ya digo, en el caso de que no lo veamos en el caso de que no sea una perífrasis, dejó caer. Vos tenés ahí una construcción causativa. ¿Cuál es el complemento directo? Esa es mi pregunta. Tenés una construcción causativa. Vos tenés ahí, lo dejó caer. El complemento directo es el vaso. Ajá. Porque caer es un verbo intransitivo, no tiene complemento directo. ¿Ah? El complemento directo de dejó es el vaso. Entonces, caer allí, ¿qué función tiene como dentro de la oración? Y es el verbo que aparece con una valencia además, que es el instigador. Es el verbo que tiene como sujeto instigador la mujer. La mujer es la instigadora de que el vaso cayera. Ajá. ¿Tá? O sea, vos estás frente a una construcción causativa y vos no la podés analizar como una construcción lineal. Vos no tenés ahí un sujeto tenés un sujeto y un predicado. La mujer es el sujeto y dejó caer es el predicado. Dejó caer el vaso, es el predicado.
O sea, ahí sí podés analizar sujeto y predicado. Pero ¿qué pasa? El sujeto es causativo y el sujeto, la mujer, es la que genera la caída del vaso, porque vio que el vaso estaba cayendo y lo dejó a su suerte. ¿Ah? Entonces, vos ahí vas a tener un verbo que habilita la causatividad del verbo caer, que está en infinitivo y que adquiere, digamos, le cae a ese verbo una valencia de más, que es el instigador. Lo que quiero decirles con esto es que si ustedes llegan a ver esto en un texto, déjenlo de lado. Entiéndanlo ustedes, pero no lo trabajen con los chiquilines. La causatividad no es algo para poder trabajar como una perífrasis en ningún momento. En los años que nosotros nos encontramos con los chiquilines, que es en el ciclo básico, déjenlo de lado. No lo trabajen. ¿Ah? No se metan porque es camisa de 11 varas. Entiéndanlo ustedes. Para eso que lo muestro. Pero no para que... Esto es para que un chiquilín de bachillerato lo entienda. Los españoles que tienen sintaxis en bachillerato lo pueden trabajar. Nosotros no. Es meternos en camisa de 11 varas. ¿Ah? Porque más de un chiquilín va a ver ahí cosas escondidas y tenemos que ponernos a explicar cosas que a otros no les van a resultar entendibles. ¿Ah? Nos cuesta entenderlas a nosotros, andamos con dudas, vemos que hay, percibimos que son construcciones diferentes en el fondo, pero que en realidad tienen algo en común a pesar de todo. Fíjense lo que sería con los chiquilines. Entonces, esto en ciclo básico no lo trabajen. Cuando ustedes vean esto, vayan para otro lado. Es diferente con verbos como permitir o con verbos como los de este tipo de causatividad. Verbos como alegrar, horrorizar, emocionar, son simplecitos al lado de estos otros. ¿Ah? Porque este tipo de construcciones son construcciones complejas que necesitan de una interpretación mucho más elaborada que otros verbos causativos. ¿Ah? Los simples sí, pero las construcciones causativas, ustedes déjenlas correr. ¿Ah? Y estoy usando una construcción causativa. No las usen con ellos. ¿Ah? Yo sé que no se van a meter, digo, normalmente tratamos de eludir ese tipo de cosas, pero muchas veces podemos caer en eso, ¿ah? Porque nos gustó el ejemplo, o porque yo qué sé, estábamos medio dormidos ese día y elegimos un ejemplo que nos pareció bárbaro, porque quiero mostrarles un complemento directo. Y de repente el texto no tiene otro y les muestro ese, pero no. Huyan, ustedes huyan. ¿Ah? Entiéndanlo y provóquense, hagan que sus cerebros se muevan con esto, porque es importante entenderlo. Y porque además es lindo entender estas cosas. Digo, una vez que uno las entiende, dice, qué bien, digo, acá hay cosas que vale la pena pensar. ¿Tá? Pero fíjense, en cualquiera de estos casos, con dejar, tiene que haber un sujeto que es animado y normalmente el verbo que aparece después de dejar es un verbo intransitivo que tiene como sujeto el complemento directo de dejar. O sea, en los dos casos el complemento directo es el complemento directo del verbo conjugado. Lo dejó caer, las hizo correr,
los hizo dormir, o sea, los concurrentes es el complemento directo de hacer, las cortinas es el complemento directo de hacer y además el complemento directo de correr, y llover no tiene complemento directo, ¿tá? Y no tiene sujeto, pero tiene un instigador que es chamán. Es decir, yo acá les puse 3 ejemplos que son completamente diferentes y que están habilitados cualquiera de los 3, cualquiera de estos 3 verbos, llover, que es avalente, dormir, que es intransitivo, y correr, que es transitivo, están habilitados para construirse con una construcción causativa. ¿Tá? En el caso de dejar, ya no es lo mismo, porque acá habilita a verbos intransitivos. ¿Ah? Entonces, el tipo de construcción es completamente diferente. Por eso Ruth lo percibía más como perífrasis, como más perífrasis que hizo caer, ¿tá? Porque veía que son cosas diferentes, porque lo son. ¿tá? Ahora, cuando veamos los verbos intransitivos y qué es lo que pasa con ellos, ya vamos a entender un poco más, podemos volver sobre esto. ¿tá? Ahora, también hay verbos que son intransitivos, es decir, que no tienen complemento directo, que no seleccionan complemento directo, y tienen como sujeto la meta afectada. ¿Qué es lo que pasa con caer? ¿Ah? Es un tipo de verbo que tiene como sujeto la meta afectada, que en este caso es las hojas. ¿sí? Las hojas son lo que caen. ¿tá? En el caso de llegar, el barco es lo que llega. Fíjense que llegar es un verbo de realización. Sin embargo, no tiene complemento directo. Tiene un sujeto que en realidad es lo que llega. Uno piensa que el verbo implica una actividad, pero en realidad no es una actividad en el sentido de que el sujeto no es agente. El barco no es el agente de llegar. El barco es la meta afectada, es lo que llega, es lo que queda en ese lugar, lo que queda en el puerto. ¿tá? Los niños llegaron a la escuela, los niños son lo que quedan en la escuela, son lo que llegan. El profesor entró al salón, son verbos de movimiento, ¿se dan cuenta? Implican un movimiento previo, pero el sujeto es la meta afectada, es lo que al entrar al salón, queda en el salón. El niño nació ya. Es increíble que estos verbos que nosotros pensábamos que eran verbos, que muchos de ellos implicaban una acción, en realidad no tengan un sujeto agente. El sujeto es la meta afectada. Nacer, morir, todos estos. ¿ah? Y hay más, por supuesto. ¿ah? Estos son verbos intransitivos. Lo que tienen acá es un complemento de régimen. Entró al salón, llegaron a la escuela, llegó a puerto, tienen un complemento de régimen, pero el sujeto es un sujeto que es la meta afectada. Es por eso que muchos, inclusive algunos chiquilines, y muchos de nosotros, cuando lo vemos, lo sentimos como sujeto. Es el caso de sale agua del grifo, dejó salir agua del grifo, el agua sale del grifo, el agua es lo que sale.
O sea, son verbos que no tienen complemento directo y tienen como sujeto lo que se llama el complemento directo nocional, el complemento directo semántico. Un poquito, Carmen. Disculpa, pero hay una compañera que quiere entrar. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Gracias. Ay, Dios. Ay, Dios. A ver, cuando yo digo, vamos a borrar esto. ¿Ustedes se copiaron, me hicieron copia de pantalla de esto? Ahora lo hago, espera. No sé si lo estoy, sí, estoy compartiendo la pantalla. Digo para, ahí acá, no sé. No. Carmen. ¿Qué? Aunque digamos, por ejemplo, el profesor entró al salón, ¿no? Aunque el sujeto sea la meta afectada y sea un complemento directo semántico, sigue siendo sujeto. Igual, digo, estoy pensando en la transposición a los chiquilines. No, es el sujeto. Juan llegó al salón, el sujeto es Juan. Aunque no sea sujeto de acción. Claro, no, es el sujeto. Porque si yo digo Juan y María llegaron, el sujeto va a ser Juan y María. Lo que pasa es que desde el punto de vista semántico, ese sujeto, espérate que... No serían los sujetos de acción. No es un sujeto agente. Entonces, al no ser sujeto agente, no lo podemos interpretar como, obviamente, un verbo no es un verbo exactamente de acción, es un verbo por eso vieron que cuando decimos alcanzó la cima, aparecía como un verbo de realización o de logro, es un verbo de realización o de logro el verbo llegar. De la misma manera que el barco llegó a puerto. ¿Ah? Es un verbo de realización o de logro, no tiene como sujeto un sujeto agente. En realidad es un verbo que tiene como sujeto la meta afectada. Y nosotros habíamos visto que la meta afectada es, en otras circunstancias, el complemento directo. ¿Sí? En los ejemplos de, de empujó el coche, de pintó el cuarto, la meta afectada, lo que tiene un cambio es el complemento directo, un cambio de ubicación, deslizó la mano sobre la mesa. ¿Se acuerdan de esos ejemplos que tienen la meta afectada? Es decir, hay un cambio de estado en el complemento directo. Bueno, acá el que sufre ese cambio de estado es el sujeto. Por eso es la meta afectada, porque cuando yo digo Juan llegó al salón, Juan es el que estaba en otro lado y sufre un cambio de estado porque llega al salón. Entonces es la meta afectada. Los estoy enloqueciendo. No, porque eso es semánticamente. Claro. Claro, pero si lo vemos sintácticamente... Si lo vemos sintácticamente, yo tengo como sujeto la meta afectada. Es el caso de ciertos verbos que son verbos intransitivos. Claro. La meta afectada puede también ser sujeto y es el caso de ciertos verbos intransitivos que tienen como sujeto la meta afectada. Claro.
O ¿Y es sea, un sujeto causativo? no. Acá ya No. nos fuimos de la causa. Bien. Acá ya nos fuimos de la causa, ya la dejamos Estamos en tranquila la la causa. intransitividad. ¿Qué? Estamos en la intransitividad. Acá estamos frente a comportamientos intransitivos de ciertos, de ciertos sintagmas nominales que, siendo la meta afectada, no son complemento directo, pueden ser sujeto. ¿No? Bien. Entonces, yo puedo en estos casos decir que el sujeto es la meta afectada y es en parte todo lo que le provocaba esa construcción con dejó caer, le provocaba a Ruth y a más de uno de ustedes, le tiene que haber provocado lo mismo, porque no siempre el que plantea la pregunta es el único afectado por la duda. ¿Ah? Es decir, hay casos en los que el verbo intransitivo tiene como sujeto la meta afectada. ¿Ah? Pero vamos a ver la presentación esta. ¿Ah? Vamos a salir un poco de los ejemplos y a ver la presentación. ¿Están viendo la presentación de nuevo? Sí. Entonces, vamos a pasar a esta diapositiva, que es la de verbos transitivos versus intransitivos. Es una distinción que se basa en razones semánticas. ¿tá? Los transitivos son los que van a seleccionar complemento directo, y hay otros intransitivos que no van a seleccionar complemento directo. Entonces, acá tienen ejemplos de verbos transitivos: cepillar, conocer, ¿tá? Cuidar, destituir, detectar, que tienen inclusive en prácticamente todos ellos, todos estos que aparecen citados acá, son los ejemplos de la nueva gramática, son verbos que obligatoriamente van a tener la necesidad de la presencia de un complemento directo. Yo creo que los pusieron como para que nos cayera la ficha. Porque hay otros transitivos que no obligan a la presencia de un complemento directo. Estos sí. ¿tá? Sin embargo, ustedes ya saben que son transitivos los que obliguen o no, ¿verdad?, a la presencia de un complemento directo. Hay otros, como sollozar, temblar, triunfar y otro montón, que no van a seleccionar complemento directo. ¿Ah? Yo digo, Juan rió, se rió, Juan sollozó, Juan tembló, Juan triunfó. Ahí no tenemos la necesidad de un complemento directo. El verbo alcanza por sí solo para predicar, para aportar información. No obstante, hay dos tipos de verbos intransitivos. Y a esta altura necesito que estén, digamos, enteros mentalmente. Hay dos tipos de verbos intransitivos: los verbos que tienen un sujeto agente y los verbos que tienen un sujeto como la meta afectada, que son los que acabamos de ver. ¿Ah? Caer, llegar, entrar, morir, nacer, que son los que acabamos de ver como ejemplo, son verbos que van a tener como sujeto la meta afectada, son verbos inacusativos, se llaman inacusativos o ergativos. Esta nomenclatura es una nomenclatura que es terriblemente confusa. Porque se los llama inacusativos y tiene el prefijo in, y acá
son verbos intransitivos puros o inergativos si tienen el prefijo in igual. Yo en un tiempo, yo les pongo la nomenclatura de inacusativos, pero en un tiempo, para poder entenderlo yo, cuando lo vi por primera vez hace muchos años, yo lo llamaba ergativos e inergativos para establecer la diferencia. ¿tá? O ergativos, los llamaba ergativos o intransitivos. Ustedes elijan lo que quieran. Lo importante es entender que hay verbos intransitivos que tienen como sujeto la meta afectada y otros verbos que tienen como sujeto un sujeto agente o realizador. ¿tá? Si el verbo no es exactamente una actividad. ¿sí? El sujeto es el que realiza esa actividad. Entonces, estos verbos, como chirriar, estornudar, sonreír, vociferar, son verbos que tienen un sujeto agente. ¿ah? Vamos a los ejemplos. De nuevo, vamos a los ejemplos para no enloquecernos. ¿Dónde tengo los ejemplos? Ay, no me digan que cerré. Ah, no, qué suerte. No encuentro ahora dónde puede estar. Enfermo. Estoy buscando ¿No están viendo los ejemplos ustedes ahora? No, Carmen, yo lo tengo impreso por eso, pero no están. Juan sonríe, la multitud vocifera, la puerta chirria. Sí, pero ¿por qué no los están? ¿Por qué yo no los puedo estar, si lo tengo abierto? No entiendo. ¿Dónde pueden estar? ¿Dónde lo tengo en mi computadora? Acá está, caramba. Ahora sí. Fíjense la diferencia entre estos intransitivos. Acá el sujeto es realizador. Juan sonríe, la multitud vocifera, la puerta chirría, los niños estornudan. Yo tengo sujetos acá que son agentes. No tengo necesidad de nada más. ¿tá? Y el sujeto no es lo que sonríe, sino quién sonríe. ¿tá? Por eso las preguntas de lo que y quién para reconocer complementos directos y sujetos son no recomendadas. Porque fíjense que yo acá, en el caso de las hojas cayeron, las hojas son lo que cae. El barco es lo que llega. El profesor es el que entra o quien entra. Los niños son quienes llegan. El niño fue quien nació. Acá yo tengo tanto un quién como un lo que. Y todos son la meta afectada. Ese lo que es para lo inanimado y el quién es para lo animado, pero en todos los casos, sea animado como inanimado, es la meta afectada. En cambio, en este caso, yo acá voy a tener quién, la multitud vocifera, quién vocifera, en este caso la multitud. La puerta chirría, y bueno, acá yo no puedo decir quién chirría, pero es que chirría, o es lo que chirría, la puerta. Sin embargo, ahí es la que realiza la acción de chirriar. Y sin embargo, yo digo lo que. ¿Se dan cuenta que ese lo que en realidad no nos está contestando en definitiva nada? No podemos resolver con ese lo que ninguna función sintáctica. ¿Sí? Por eso hay que tener cuidado y buscar para reconocer el sujeto la concordancia, por ejemplo. ¿Sí? Que es lo único que nos va a permitir reconocer el sujeto, la verdad. Porque yo acá, desde el punto de vista semántico, puedo tener acciones, puedo tener no acciones, puedo tener estados, puedo tener, en este otro caso, metas afectadas, ¿verdad?
las hojas estaban arriba y cayeron, entonces hay un cambio en ese estado. El barco estaba en mar adentro y luego terminó en el puerto. Los niños estaban fuera de la escuela y terminaron en la escuela. Hubo un cambio de estado en esos sujetos, ¿verdad? Un cambio de ubicación que supone la meta afectada. ¿Van entendiendo un poco más el sujeto como meta afectada en la medida que estoy hablando? Sí, sí. Es una meta afectada porque hay un cambio de estado en ese sujeto o un cambio de ubicación, lo mismo que pasaba con el complemento directo. ¿Ah? Bueno, estos verbos son los verbos ergativos, y estos verbos, los intransitivos que tienen como sujeto la meta afectada, son los que se habilitan para construcciones causativas con el verbo dejar. ¿Ah? Yo puedo decir, dejó llegar al puerto, al barco. ¿Ah? Los dejaron llegar a la escuela. Lo dejaron entrar al salón. Con nacer, bueno, está. El niño nace y si quiere nacer, nace y punto. Es como Manolito, que nacía. Pero el Manolito de Mafalda, perdonen, mi cabeza va para un lado y para otro. Yo tengo en mi mente esa viñeta en la que Manolito hace una observación filosófica de su existencia y dice que él, en cualquier situación, en cualquier lugar o en cualquier época que él nacía. Entonces, para mí es como una observación filosófica del ser, la misma entidad del ser. Así que el niño no lo podemos dejar nacer, el niño va a nacer, queramos o no. Pero sí podemos dejar morir. ¿Sí? Entonces, digo, estos verbos son los que admiten una construcción causativa con dejar, por ejemplo, y no el verbo hacer. ¿No? Sin embargo, yo puedo decir, lo hice sonreír, la hice chirriar, lo hice estornudar, los hice vociferar. Puedo perfectamente decirlo porque el verbo hacer se conecta con otro tipo de verbos que suponen una actividad. Todas estas son cosas interesantes que vale la pena observar. ¿Ah? Entonces, ¿van entendiendo? Sí. Sí. Entonces, acá en esta otra diapositiva lo que hay son pruebas para poder detectar si el verbo es inacusativo, ergativo o no, es decir, si tiene como sujeto la meta afectada. Mientras que los participios de los verbos transitivos suponen una pasividad, el militar condecorado, ¿por qué suponen una pasividad? ¿Por qué puedo decir el militar condecorado? A ver, vamos a pensarlo. Piénsenlo un poco. Yo sé que estamos muy cerca del final y ya tienen las neuronas cansadas, pero ¿por qué podemos pasivizar verbos transitivos? Algunos verbos transitivos. Podemos pasivizarlos. Claro, porque suponen una acción, ¿no? Alguien que condecora y algo condecorado. Entonces, algunos verbos transitivos, que son los verbos de acción, suponen una pasividad. En cambio, los verbos ergativos suponen una actividad. Yo
verbos, el verbo caer supone una actividad, pero no una pasividad, porque eso que cae es lo que cae, es lo que termina cayendo, lo que termina cambiando de estado. Entonces, ahí la pasividad es la del sujeto, no la del complemento directo. Muchos de ellos implican una forma reflexiva de la que surgen. Por ejemplo, la muchacha asomada implica se asomó, el joven arrodillado implica se arrodilló. Muchos verbos que son intransitivos, ¿verdad? Suponen, que son ergativos además, son ergativos porque aparece una forma pronominal, y de eso vamos a volver sobre estas construcciones y estos verbos que tienen como sujeto la meta afectada y son intransitivos, vamos a volver bastante. Por eso insisto en que entiendan lo que es un verbo ergativo. ¿Ah? Los voy a dejar por acá porque ya los estoy atormentando demasiado, pero vamos a volver bastante sobre los verbos ergativos. Ergo, necesitan entenderlos. ¿Ah? Así que los voy a dejar seguir procesando esto, y los que no tienen preguntas pueden salir de la reunión, y los que tienen preguntas pueden quedarse y preguntarme todo lo que quieran. Y nos vemos en 15 días. ¿Ah? El sábado que viene no, creo que es el otro. Ustedes después vean, ahora no me acuerdo dónde tengo yo ¿cuándo nos vemos? Esperen un poco. El 15 de... No, nos vemos sí, en agosto, pero no el 8, el 15. El 15 de agosto nos vemos, ¿está? Bárbaro. Bueno, ¿y alguno de ustedes tiene preguntas? ¿O nadie tiene preguntas? ¿Quedaron tan que no tienen preguntas? Gracias, Carmen. Un abrazo. Vamos. Entonces, un gusto. Saludos para todos. Chao, chao. Yo me quedo igual con las dudas un rato. ¿Vamos? Chao. Para que me digan si tienen preguntas. Bien. O dudas. Vamos. Chao, chao. Bueno, nos vemos. Chao, chao. Gracias, Que pasen bien. Carmen. Chao, chao. Chao, chao, hasta la próxima. Hola, Carmen. Hola. Laura te habla. Sí, decime, Laura. Mira, quería ser incluida en el grupo, no sé cómo, hoy porque me pasaron el link para poder entrar. Bueno, ¿vos me mandaste correo, Laura? Sí, te mandé, sí. ¿Y no te incluí en el grupo? No, y por eso digo, quería saber cómo podía ser, si podía ser incluida, porque hoy estoy, porque volveme a mandar el correo. Porque Está. debe de haber quedado perdido en algún lugar de la... Está al tuyo de siempre, Carmen Lepre, Sí, Gmail. Sí, volveme a mandar correo que te incluye. ¿Ah? Dale, gracias. ¿Pusiste tu nombre en el chat? Sí. Ah, bárbaro. Estamos. Carmen, ¿por qué el 15 y no el 8? No sé. Buena pregunta. Porque dentro de 15 días el 8. Sí, pero lo que pasa es que yo ya estoy, ¿cómo se llama? Debe de haber sido para descansar un poco yo, que puse así. Ah, está. Porque yo el fin de semana que viene tengo Maldonado, entonces, como igual estamos viéndonos cada 15 días,
yo quería descansar un poco, porque todos los sábados termino medio muerta. Y Muy bien. quedó así, quedó marcado así. Como no dijeron nada, nadie protestó, la única que me está haciendo preguntas sos vos. Bárbaro. Pero si llegan a planteármelo, lo reveo, pero yo el sábado que viene tengo Maldonado, entonces se ve que en algún momento dije, bueno, me doy yo un descanso. Bárbaro, buen descanso. A Maldonado lo veo una vez al mes, por eso en algunos casos queda cada 15 días y en otros casos queda cada 20 el encuentro con ustedes. ¿No? Bueno, nos vemos. Nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, yo entonces finalizo la reunión. Nos vemos, ¿está? Chau, chau.